Mauricio, ¿hay algún paralelismo en lo que menciona de los supermercados de Podemos con lo que en México se hizo con Conasupo? Aquello, recuerdo, fue pura corrupción. No, no fue pura corrupción. Problema es que en un estado en el que no hay un control ciudadano, que no hay transparencia, que la democracia es una simulación y las acciones sociales se hacen para taparle el ojo al macho y así poderte corromper, pero mientras parece que estás haciendo algo, no es viable. Pero la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que era como se llamaba este proyecto mexicano, tuvo un origen enormemente noble y era adquirir productos subsidiados para que las personas más desprotegidas y más desfavorecidas económicamente en México tuvieran acceso a productos que de otro modo o no podrían comprar o les resultarían demasiado onerosos para la economía familiar. ¿Qué pasó? Que evidentemente se somete a corrupción. Millones de personas compraban la leche todos los días en los establecimientos de Conasupo. La leche Conasupo alimentó a millones de mexicanos y fue muy bueno. El problema es que eso tapaba también mecanismos de corrupción que hacían que el dinero que ponía la federación para subsidiar la leche, una buena parte se desviara a los bolsillos de algunos hijos de puta. Perdón por lo de hijos. Y recordemos que eso no es nada contra las putas. Hubo corrupción, muchísima. Fue utilizado para la manipulación política de las elecciones, como ahora pretende López Obrador, llegar a controlar las elecciones para impedir que vuelva a perder su partido, como ocurrió en las legislativas. Pero Conasupo era uno de los elementos de la manipulación electoral. La tortilla, la leche. Como no podía venderse la leche a todo el mundo a los precios de la Conasupo, se identificaba a las personas más necesitadas y se les daban unas tarjetas. Tú con esa tarjeta comprabas incluso una maquinita, llevabas tu recipiente y metías tu tarjetita y salía la leche. Era un lechero automático. Pero de pronto un día estabas tú en el barrio y venía te llamaba a una reunión de vecinos o del edificio. Oiga, pues mire, vengo a hablar con ustedes, miren. Si el PRI pierde en este barrio, se quedan sin credenciales para la leche todos. Estás hablando del alimento de tus hijos, de una leche que no vas a poder comprar en el supermercado, porque Conasupo te la daba a precios absolutamente irrisorios. Si el PRI pierde en el barrio, se quedan sin Conasupo, se quedan sin leche. Y háganle como quieran. Y ganaba el PRI. ¿Alteró las actas electorales? No. Sí, claro que hacían alteración de las actas electorales, pero ese no era el caso. Bueno, pero entonces, ¿hicieron que la gente votara con credenciales de otras personas? No, eso me lo hicieron a mí. Con mi credencial votó alguno en unas legislativas, cuando nos dieron credenciales a muchos de la izquierda en México. Pero no, tampoco se robaron las credenciales. No. Entonces, ¿qué? Rellenaron boletas en las urnas antes de que empezara la votación. Se llamaba también, tenía su nombre. Todo tenía su nombre, el ratón loco, la carrusel, los tacos de votos, etc. No, tampoco. Simplemente te decían que tus hijos no iban a tener leche si no ganaba el PRI. Ganaba el PRI. Entonces, este es el problema de una organización tan noble como Conasupo cuando está en manos de una organización que considera que el poder es su patrimonio y no es una obligación para la ciudadanía. En países con mayor transparencia, evidentemente esto puede funcionar. Y las subsistencias populares son una buena solución cuando hay escasez notable de ciertos productos o cuando hay efectivamente monopolios y oligopolios. Yo no creo que sea el caso en España, pero yo no digo que sea inviable lo que propone Podemos. Yo lo único que digo es que lo que propone Podemos no tienen ni idea de lo que han propuesto. Es como jugando a la tiendita. Y la alimentación y los bienes para una población de decenas de millones de personas, pues no se puede hacer como jugando a la tiendita, creo yo. Hay un acontecimiento de leche contaminada. Bueno, ese día fue el fin de la leche de Conasupo. La historia es la siguiente. Se produce la tragedia de Chernóbil
por un error humano en una central nuclear mal diseñada, y hay una nube radiactiva que cubre el norte de Europa. Y uno de los afectados fueron pues, los ganaderos irlandeses. Los ganaderos irlandeses cuya leche, la leche de cuyas vacas, tenía niveles de radiactividad muy superiores a los permitidos en los ordenamientos internacionales de cuánta radiactividad puede tener la leche, los plátanos, porque todo es radiactivo, hay que recordar esto. Si tú te pones un medidor de radiactividad, tú eres radiactivo. El chiste es que todo es cuestión de dosis. Y las dosis de la leche irlandesa pues habían salido de lo normal. Y entonces pues resulta que el encargado, el responsable de la CONASUPO era el hermano del presidente. El presidente era Salinas de Gortari y su hermano, el que luego se vio involucrado en el asesinato del secretario del PRI y en líos ahí de cadáveres que movieron de fosas y brujas. La bruja pobre a la que metieron a la cárcel, que era la bruja del hermano de Salinas de Gortari, pues él en la CONASUPO decidió que él compraba la leche radiactiva irlandesa y la vendía y la distribuía de todos modos, porque el negocio le salía muy bien, porque era baratísima. Entonces, si costaba 50 y él consiguió que la dieran a 20, se metió 30 en el bolsillo. O hasta fue buena persona y se metió 20 y dijo que la había conseguido 10 más barata. Y la leche radiactiva de Irlanda no sé si se llegó a distribuir, pero sí estuvo en las bodegas de la CONASUPO. Leche en polvo, si mal no recuerdo. Fue terrible.